Silvia Los Penato, vos sos diputada de Juntos por el Cambio, ¿por qué no fueron hoy? Bueno, no sé si había que concurrir presencial, porque Martín Soria, el ministro de Justicia, lo iba a hacer vía remota y ahí iba a exponer. ¿Por qué ustedes dijeron, ahí no jugamos nosotros, no queremos participar? Bueno, Juntos por el Cambio decidió no participar de una comisión para tratar un tema que solamente le interesa al kirchnerismo y a los exfuncionarios kirchneristas que tienen que rendir cuentas en la justicia. Si había un ministro para escuchar, la verdad yo hubiera preferido que viniera Arroyo a hablar del 63% de niños pobres, Moroni del 1,5 millones de empleos perdidos, digo Guzmán, para que nos explique por qué tenemos una inflación de 4,8% en marzo, porque son los problemas que le interesan a la gente. Este es una agenda del kirchnerismo para el kirchnerismo. El ministro Soria vino a cumplir el trabajo que lo mandaron a hacer. Todos sabemos que el cambio de ministro tenía un objetivo, que era que avanzara esta reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es? Es quitarle la autonomía a los fiscales. Y esto es muy peligroso. Lo que vino del Senado, la verdad es que la media sanción del Senado hace cambios que son brutales. Por ejemplo, los cambios que hace en el Tribunal de Enjuiciamiento, donde pone una mayoría de la política. Sobre 7 miembros que tiene hoy un tribunal de enjuiciamiento, bueno, pone 4 miembros que vienen de la política, 1 del Poder Ejecutivo, 3 de la bicameral. Cambia la mayoría para seleccionar al procurador. Como con la actual mayoría que ellos tienen en el Senado no les alcanzan, ¿qué hacen? Cambian la ley. Cambian la ley y quitan una mayoría de 2/3, que es una mayoría que implica consenso para nombrar a una persona que va a tener tanto poder como recién decía Rolando. Una mayoría absoluta, como es este caso, es decir, sos la mitad más uno, con uno que tengas de más, podés modificar, cada gobierno que asume puede modificar al procurador. Absolutamente, es así, pero algo más, no es la mayoría absoluta de ambas cámaras, es la mayoría absoluta del Senado. ¿Y saben quién tiene mayoría absoluta en el Senado desde el año 1983 hasta hoy? El peronismo. Bien, ¿y cuál es entonces la consecuencia para que se entienda bien clarito si esto se lleva adelante? Bueno, si la sanción que vino del Senado se aprobara, estaría en serio riesgo la independencia del poder que tiene, de un poder que es un cuarto poder en la Constitución, es un poder autónomo y autárquico, que se constitucionalizó en el año 1994 y que es el que insta a la acción penal, el que decide cuál va a ser la persecución penal, qué delito se va a perseguir, cómo y quiénes, ¿no? Qué fiscales, grupos de fiscales lo tienen que perseguir. Entonces, realmente se va a poner en riesgo la administración de justicia. Pero si ellos pueden reformar, el kirchnerismo puede reformar la ley del Ministerio Público Fiscal, digamos, podría remover a Casal, suponete, pero podría nombrar uno que les plazca o la elección es por otra vía más compleja que necesita consenso. No, es bastante simple, nada más que hoy la ley, desde la primera ley del Ministerio Público, pide los 2/3, porque justamente es un instituto tan importante, el del procurador, que se le dio esa mayoría ultra agravada que implica que tiene que haber mucho acuerdo político para ponerlo. Si le ponen mayoría simple van a poder cambiarlo cuando quieran. Pero el procurador interino Casal, digamos, ellos tienen, de hecho, un candidato que envió el presidente. Y el Senado nunca lo ha tratado. O sea, el propio oficialismo tiene primero que responder por qué no pone en tratamiento. ¿No les gusta el candidato de su propio presidente? ¿Cuál es el problema para ponerlo en tratamiento? Hablan del interinato largo de Casal, pero no explican por qué no ponen en tratamiento el pliego de Rafecas y por el contrario pretenden cambiar la ley, degradar la ley para siempre, no esta vez, sino cuando se les ocurra con una mayoría simple que han tenido desde el 83 en adelante, poner el procurador. Ahora, ¿Qué implica que la oposición no se haya presentado? ¿De alguna manera se le facilita al oficialismo que pueda hacer lo que quiere? No porque esta era una sesión informativa. Por supuesto que si hubiera sido una sesión de despacho, jamás hay que dejar una silla vacía en eso. Esto fue una señal política muy fuerte para indicar esto. Primero, que este es un tema que preocupa solamente a los exfuncionarios kirchneristas. Este no es un tema para tratar en medio de la pandemia, en medio de la semana donde se piensan o se anuncian nuevas restricciones y la gente no sabe si manda o no sus hijos a clases, si va a tener una cama en el hospital, si se enferma y cuántos meses más va a tener que esperar una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad grave pero que es joven, para recibir una vacuna. Entonces, ¿en este momento tenemos que ocuparnos de las causas de corrupción del kirchnerismo o tenemos que priorizar otras cosas? Pablo. Lo que quería era, para llevarlo bien llano a la gente, es la modificación de esta cuestión del procurador tiene que ver con la suerte de las causas de corrupción. ¿Es así? ¿Ese es el interés de Cristina Kirchner, que es la que maneja el Senado?
Pablo, diste en la tecla, porque una de las tareas del procurador es justamente llevar en la Corte, y nosotros sabemos que estas causas, muchas de estas van a terminar en la Corte, bueno, es llevar estas causas en la Corte. Esa es la tarea específica del procurador, además de ser obviamente el jefe de todos los fiscales. Claro, el procurador sería el fiscal ante la Corte también. Entonces, si alguien tiene que decidir si una acusación, por ejemplo, contra Cristina Kirchner, la condenan, eso se apela, el fiscal debería, por ejemplo, pedir que se ratifique esa condena. Si vos cambiás al procurador, cambiás al fiscal ante la Corte, con lo cual podría pasar que un nuevo procurador dijera, no, yo no comparto la acusación, no acuso, con lo cual la Corte queda sin esa herramienta de acusación. No es una cuestión menor, además de todo el tema del resto de las Pero cosas. yo quisiera pensar, a ver, el sombrero kirchnerista podría decirte, bueno, pero Casal lo pusieron ustedes, ¿no podría hacer el juego ese o no pudo haber hecho ese juego del que ustedes tanto miedo tienen de nosotros? No, a Casal lo puso la ley. Lo puso la ley porque Casal respeta el reemplazo cuando no hay un procurador que fija la ley, que es justamente la persona de mayor cargo y antigüedad en el cargo de fiscal. Y por eso le tocó al fiscal procurador ante la Corte y le tocó ocupar el cargo de procurador general. No lo puso Cambiemos. De hecho, Cambiemos no existía cuando Casal ingresó a la procuración hace muchísimos años. Así que de ninguna manera nosotros lo pusimos. Y el presidente Macri envió una candidata. Digo, ahora se rasgan las vestiduras. La primicia en el diario de Mariana de Pablo de León. Claro, que el panorama que usted daba con respecto a qué pasa si efectivamente se cambia la ley es bastante preocupante. ¿Tiene posibilidad el oficialismo de que la ley se haga como ellos quieren? Va a depender de qué hagan los bloques estos que están en el medio en el Congreso, que no son Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos, ¿no? El grupo de La Baña. El bloque de La Baña, el bloque de los cordobeses, de Schiaretti, exactamente, el bloque de los santafesinos, del socialismo. Bueno, va a estar en ellos. Después bueno, ¿y cuál es tu pálpito? Digamos, ya que estamos como en el casino político, ¿qué jugarías vos? ¿Que van a jugar para aquel lado? Van a hacer todo lo posible para reformar la ley, porque el futuro de las causas de corrupción kirchnerista depende en gran parte de que logren hacer este cambio del procurador. Pero los bloques intermedios. ¿Qué pueden hacer el oficialismo para que los bloques intermedios los acompañen? ¿Qué pueden hacer? Bueno, la verdad es que en esas transacciones, yo creo que cuando lo que está en juego es tan importante, no hay nada, digamos, que justifique que uno cambie su voto.